Yo creo que es necesario abordar el tema de la crisis y la salida a la crisis. Yo creo que hay una primera reflexión que tendríamos que hacer, yo creo que es común porque es un hecho, y es que todas las medidas de recorte social, todas las medidas de recorte del gasto en inversiones, todas las medidas que se han practicado en los tiempos desde el momento en que el señor Zapatero, cuando llega en mayo del 2010, que le imponen, le leen la cartilla a Sarkozy, la Merkel, el Banco Central Europeo, le dicen: tienes que hacer estas medidas porque si no, no sé qué. Lo cierto es que todos esos recortes, miramos la realidad, han servido para que salgamos de la crisis. Yo creo que la respuesta es que no. Hay más crisis. Porque es lo de siempre. Cuando hay una crisis económica, sea de ciclo o sea porque es una crisis de una amplitud extraordinaria como la que tenemos en esta ocasión, es que lo peor que puede hacerse son políticas que reduzcan la demanda, que generen empleo, porque todo eso es una bola que entra en espiral y que lo que hace es profundizar más la crisis. Y desgraciadamente lo que el señor Rajoy, el nuevo gobierno de este país, nos ha puesto inmediatamente, sin darnos tiempo a respirar, nos ha puesto encima de la mesa, nos va a aplicar, son medidas que desgraciadamente van a profundizar la crisis. Si resulta que una de las primeras medidas es recortar la inversión pública, total, la cifra que se calcula de recortes asciende a unos 9.000 millones de euros. Todo lo que sea reducir la inversión, lógicamente, no generará puestos de trabajo. Todas las políticas de reducción del gasto social, público, todo eso conducirá a más desempleo. Y el conjunto de medidas que se han tomado son de esa naturaleza. Si se congelan los salarios a los empleados públicos, se les hace trabajar más, lógicamente no harán falta más trabajadores. Ya han fijado de que no se sustituirán los puestos de trabajo que se amorticen como consecuencia de las jubilaciones que se vayan produciendo. Por tanto, por la vía del empleo público, eso se ha cerrado. Si además se presiona en la dirección de que los salarios bajen, se congelen, congelar un salario hoy es que pierda poder adquisitivo, porque si no recupera lo que es el coste de la vida, pierde valor. Si pierde valor, tienes menos salario, también consumirás menos, con lo cual eso favorece pues la recesión de la economía. Todas las medidas van en esa dirección, desgraciadamente. Y aquí la cuestión que creo que hemos de debatir entre todos nosotros es ¿qué salida a la crisis y quién paga la crisis? Hasta la fecha la estamos pagando los de abajo. Pero pagando los de abajo no hay salida al final del túnel. No hay ninguna luz que nos indique es que estos sacrificios que se hacen valen la pena, mira, hay que aguantarlos, pero en poco tiempo vamos a tener mejores condiciones, vamos a ver la luz, vamos a superar la crisis. Ninguna de las medidas que se están llevando a término nos llevan a esa dirección o a esa salida del túnel. Porque el problema es el siguiente: este país tiene una enorme deuda privada, no tanto privada de las familias, privada de los bancos españoles y de las empresas españolas, catalanas, vascas, de todo el Estado. Esa deuda se ha acumulado en unos 10 años desde la implantación de la moneda única, el euro, que todos conocemos. El euro es una moneda que por su valor es coherente con la estructura, la riqueza de la economía alemana. Pero es una moneda que por su valor es excesivamente fuerte en relación a la estructura y realidad de la economía de nuestro país.
¿A qué conduce esa situación? A que durante estos últimos 10 años, hasta la fecha, se ha ido acumulando un enorme déficit entre lo que se importa y se exporta. La acumulación de ese déficit comercial asciende a unos 2,3 billones de euros como deuda privada, con el exterior. Luego el exterior nos deben a los españoles por valor de 1 billón y pico, y hay una diferencia en contra nuestra de 1 billón de euros. Y esa deuda privada, por la lógica del sistema, por la vía de la socialización de las pérdidas, sobre todo a través de la banca, tiende a convertirse en pública. Y eso es lo que está ocurriendo en este país, que teniendo una deuda pública de las más bajas de Europa, sin embargo, tiene un rápido crecimiento. Pero entonces, ¿cómo vamos a resolver esas enormes contradicciones sobre la vía de un camino que no tiene salida y que nos lleva a la catástrofe absoluta? Tendremos que pensar que no es por esa vía. De alguna manera, yo creo que tendríamos que pensar que cuando se nos informa, vemos en la televisión, que la prima de riesgo de la deuda española crece, lo que nos está diciendo son dos cosas. Una, por supuesto, que hay muchos especuladores que están jugando en ese terreno y que intentan beneficiarse. Pero lo que nos está diciendo sobre todo es que los acreedores desconfían que un país que está en recesión, que no crece, que recorta gasto, que hay cada vez más desempleo, pueda devolver esa deuda. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, en esa situación, ¿no sería el momento de hacer un acto de realismo, de valentía? Y es, si la deuda no se puede pagar, si la deuda fundamentalmente es consecuencia de los negocios especulativos de la banca europea y de la banca española. Si la deuda no se puede pagar, pues que cuando una empresa quiebra y cierra y no paga las deudas a los proveedores, cierra. Pero lo que no hemos de pagar esa deuda es la ciudadanía, que no tenemos ninguna responsabilidad en ella, que no se nos ha consultado, que no hemos tenido ninguna información. Tipos de cosas que están planteando, y creo que son útiles informarlas aquí. Primera cuestión: tenemos que dirigirnos y tenemos que movilizar al conjunto de la sociedad, a la mayoría oprimida, a los que no nos hacen caso, a los que prescinden, los que pagamos los impuestos pero que no nos hacen caso. Y especialmente a los más débiles, a los más desfavorecidos. Si tenemos conciencia de que que ya hay una enorme pobreza y que en los próximos tiempos la gente va a ser más pobre, si somos conscientes además que las políticas que hay son de recorte de las ayudas sociales, leer el PIRMI, los datos que hay, por ejemplo, sobre la renta mínima de inserción, es que en este año el gobierno de la Generalitat quiere cortar a la mitad las gentes que reciben esa prestación, que son 426 euros, una miseria. Bueno, la primera cuestión que habría que plantearse es, para que la gente nos vea útiles, vamos a defender a los más débiles, porque nos estamos defendiendo también a todos, a los trabajadores. Porque un trabajador puede tener empleo, mañana no, agota la prestación de desempleo y se queda sin nada. Peleemos por lo menos por garantizar que haya unos mínimos básicos para todos. Y en este Estatuto de Autonomía, Cataluña, hay un artículo que es el punto 24.3, que habla de una renta ciudadana garantizada para todas las necesidades básicas de la gente, pero que no tiene ley. Es esos artículos que están pendientes de darle contenido de una ley. Bien, trabajemos en esa dirección. Vamos a impulsar una iniciativa legislativa popular para que se debata en el Parlamento de Cataluña una renta garantizada a la ciudadanía, en donde no esté vinculado a la inserción social, sino que todo ciudadano, toda ciudadana que tenga menos ingresos
de un nivel que estimemos que es el necesario para poder vivir con las necesidades básicas cubiertas, ese ingreso se efectúe. Otras cosas que se están planteando, yo estuve en una reunión en Sevilla el 17 de diciembre pasado, en donde una serie de compañeros y compañeras convocaron a esa reunión, la mayoría compañeros del 15M, compañeros de los movimientos cristianos, compañeros de los movimientos sindicales, que habían llevado una primera propuesta a una reunión del 15M estatal que hubo en Marinaleda, en Sevilla, en donde la propuesta es: ¿qué hacemos con esta Constitución? Porque ahora fijaos, el señor Rajoy ya no justifica sus medidas porque sí, justifica estas medidas que ha anunciado porque hay que dar cumplimiento a los objetivos de déficit y de deuda que señala la Constitución una vez que se reformó en septiembre. Entonces, el objetivo, todas las políticas que hoy se hacen es en aplicación de una reforma constitucional que ha alterado gravemente esta Constitución y que no se ha consultado a la ciudadanía. Y que es fruto de una imposición de los poderes económicos que mandan hoy en Europa. No será el momento de decir los ciudadanos, que somos los que tenemos la soberanía, trabajemos para construir, crear una nueva Constitución. Si esta Constitución lo que sirve es el instrumento con el cual nos van a degollar socialmente y democráticamente, no sea el momento de plantearnos buscar una salida política construyendo entre todos, participando para crear una nueva Constitución. Otra cuestión que también, al hilo de todo esto, van a venir palos muy serios. No sé qué pasará con la reforma laboral, pero si no hay, sea por pacto, sea porque el gobierno lo decreta, lo que están anunciando son cosas muy preocupantes, muy graves, que todos conducen a lo siguiente: a que los salarios bajen, Si bajan los salarios, habrá más crisis, habrá menos demanda, menos necesidades de producción y, por tanto, lo que habrá es más paro. Y están hablando de cosas como, por ejemplo, el tema del contrato a tiempo parcial, pero como una vía aunque dicen que con carácter voluntario. Ya sabemos que cuando hay crisis, si te ponen en la tesitura, en el dilema de que vas a la calle o tienes que quedarte con un trabajo a tiempo parcial, pues yo no digo en las grandes empresas que habrá batalla, en grandes centros de trabajo que hay capacidad de reacción, pero en medianas y pequeñas empresas ponerse en lugar de la gente. Podemos encontrarlo con lo que ha hecho el compañero perfectamente, es una vieja aspiración de la patronal de el descolgarse de los convenios. Si aquí se firman convenios y luego todos los empresarios se descuelgan, pues mal vamos, y consecuencia de ello es que luego se paguen salarios de miseria. Todo eso no lo podemos encontrar por delante, y más cosas. Ante eso, yo sé que es un debate el que hay. Yo en mi vida de trabajador solo he aprendido alguna cosa: cuando nos atacan a todos a la vez, todos hemos de responder juntos. Si nos atacan y respondemos en orden disperso, nos ganan las batallas. Si nos atacan a todos, hemos de responder todos juntos. Se dirá, pero una huelga general no garantiza la victoria. Efectivamente. Pero si no hay huelga y no hay lucha, siempre somos derrotados. Eso seguro. Es la hora, y esa es la conclusión final, de que por mucho que cueste, por mucho que sea difícil, los ciudadanos tomemos conciencia de que el poder último lo tenemos nosotros. Si nosotros nos movilizamos, somos la gran mayoría. Y contra nosotros unidos y en lucha, nadie puede nada. Siempre hemos ganado. On a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fab, la vie claque comme nos semelles sur les pavés.